En este vídeo vamos a hablar sobre frecuencias. Bien, cuando escuchamos la palabra frecuencias, pues a mí personalmente la primera cosa que se me ocurre, o la primera cosa que me viene a la cabeza es de física, ¿no? Frecuencia, periodo, el inverso del periodo, igual a frecuencia, todas estas cosas. Pero en este caso, la frecuencia de la que nosotros vamos a hablar es de la estadística. La estadística, como muchos ya sabréis, es un estudio que engloba unos datos, es decir, nosotros tenemos unos datos y estos datos los estudiamos de una cierta manera. Todos estos cálculos residen en esta materia, en la estadística. La estadística muchas veces se engloba en un concepto o en una asignatura o en una ciencia que también se le llama matemática, ¿vale? Yo, como buen matemático que soy, a mí la estadística no es lo que más me guste ni lo que más me encante. Ciertamente es uno de los temas de las matemáticas que más odio y le tengo bastante repelusín. Vamos a dejarlo ahí, repelusín. Por eso estoy estudiando esto. Por eso estoy practicando esto, porque si hay algo que no me gusta es a lo mejor porque no lo conozco lo suficientemente bien, ¿vale? Bien, cosas aparte, en lo que vamos a estudiar hoy, nosotros conocemos o nosotros utilizamos normalmente dos tipos de frecuencia. La frecuencia que nosotros conocemos como la frecuencia absoluta y también como la frecuencia que conocemos como relativa. La frecuencia absoluta es muy sencilla, y la relativa también, pero la absoluta es incluso más sencilla. La frecuencia absoluta es simplemente n. ¿Y n qué es? N es el número de elementos que hay en cada una de las filas. Es decir, si nosotros estamos clasificando los sueldos de una empresa, pues si hay tantas personas que cobran ese sueldo, eso es la frecuencia absoluta, es decir, el número de repeticiones. El número de repeticiones, exactamente. La frecuencia absoluta, las propiedades que tiene la frecuencia absoluta es que siempre va a ser un número entero positivo. Bien, y que esta frecuencia absoluta es la que se necesita para sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, a diferencia de la frecuencia absoluta, una de las propiedades más importantes es que siempre va a ser un número que esté entre 0 y 1, ¿vale? Podremos decir, bueno, es que están englobados incluido o sin incluir. Bueno, esto no es un menos, ¿eh? ¿Podemos decir que esté incluido o sin incluir? Bueno, esto depende siempre del problema. Si nosotros queremos englobar, y normalmente es así, si nosotros cogemos y cuando estamos trabajando con este intervalo de 0 sin incluir a 1 sin incluir, estamos hablando de una frecuencia relativa acumulada. Bueno, aquí no sé lo que he puesto, pero pone acumulada. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa es el cálculo, ¿vale? La frecuencia relativa, y ahora os explicaré por qué lo escribo así, la frecuencia relativa es el cálculo de un n concreto de uno de los estratos dividido entre el número de elementos totales que tenemos en nuestra muestra. Y esto es la frecuencia relativa, ¿vale? ¿Cómo lo ponemos o cómo lo podemos escribir? Y aquí es donde ya entra bastante el lío. En los libros de secundaria, donde estamos estudiando pues este tipo de cositas, en secundaria, estadística, incluso bachillerato, la frecuencia absoluta, que yo siempre... absoluta, que siempre me veréis ponerlo así, según la gran mayoría de veces la frecuencia absoluta yo la escribo así. En los libros de secundaria yo lo he visto escrito así, de esta manera, con FI. Pero en los libros de estadística de carrera yo la veo escrita como NI. Me gusta más NI, sinceramente, pero estoy más acostumbrado a verlo como FI. Y luego, si yo quiero hacer, por ejemplo, el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, se le pone como FI o, en este caso, como NI. ¿Vale? Esto es para las acumuladas. Luego tenemos la frecuencia relativa, que a mí siempre me veréis ponerla así, ¿vale? Pero en los libros de la secundaria yo la he visto y casi siempre la veo escrita de esta manera.
En cambio, en los libros de estadística de carrera, yo normalmente la suelo ver con FI, y este es el problema que yo veo normalmente, es que cuando a veces vemos FI nos pensamos que es la frecuencia absoluta porque hemos venido de la secundaria estudiándolo de esta manera. En cambio, cuando lo vemos así, esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia relativa. Obviamente, si nosotros queremos calcular la acumulada, en la secundaria lo veremos así, y en la carrera lo veremos así, y esto es para la acumulada. ¿Vale? No tengo nada más que decir sobre las frecuencias. En el próximo vídeo haremos un ejercicio para poder resolver, bueno, resolver no porque es muy sencillo, pero ya lo veréis, ¿vale? Es el número 14 del examen que estamos haciendo. Así que nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.